Muy bien. Buenos días. ¿Andan bien? Muy bien. Vamos a continuar con el estudio de la carta de Tesalonicenses. Vamos a empezar con el capítulo 4 hoy. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Leemos, dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Oramos? Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias porque siempre podemos escuchar tu voz y pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos hables, porque necesitamos escuchar tu voz, necesitamos que transformes nuestra vida con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Seguimos entonces con este estudio. Hay muchas cosas interesantes para sacar. Si nosotros vamos un poco para atrás, a Hechos 17, encontramos un breve relato de lo que fue el pasaje de Pablo, Silas y Timoteo por Tesalónica, ¿sí? ¿Se acuerdan que se dio hace como, creo que fue en el capítulo 3, que se habló un poco de eso? Y ellos no estuvieron mucho tiempo ahí, ¿sí? Estuvieron un par de semanas por una causa. Cuando Pablo iba a diferentes ciudades como Roma, Éfeso, o donde Pablo hiciera sus viajes misioneros, no iba en modo turístico, por así decirlo, ¿no? No iba de vacaciones, no iba a pasear, sino que iba con un propósito. Sí, el propósito era que aquellas personas que no conocían a Jesús le puedan conocer. Sí, que esas personas que estaban en condiciones de condenados, que sabemos que todos aquí en algún momento estuvimos en esa condición, recibimos a Jesús como Salvador y Jesús nos hizo salvo. Bueno, esa era la tarea de Pablo, esa era la tarea de Pablo, predicar el Evangelio en Tesalónica. Obviamente que el predicar el Evangelio traía consigo un problema, ¿sí? Un problema que también tenemos aquí nosotros, el hoy en día, que es la persecución, ¿sí? Eso en el tiempo de Jesús era muy difícil ser cristiano, porque era una persecución más o menos como la que tenemos aquí hoy en día nosotros, ¿sí? Aquí en Montevideo. ¿Es así? No. Acá lo máximo que te pueden decir por predicar el Evangelio en una reunión de amigos es: callate, fanático, religioso, no hables más, ¿sí? Capaz que puedes perder a algunos amigos, capaz que te pueden echar del trabajo, pero más que eso no va a pasar. Pero la persecución que ellos tenían, ¿está muy alto? ¿O está bien, no? La persecución que ellos tenían iban un poco más allá. Sí le decían: callate, no hables más, no nos hables más. Pero traía consigo también, por ejemplo, una olla enorme llena de aceite hirviendo, ¿sí? ¿Para qué? Lo suficientemente grande, ¿para qué? Para que ellos puedan entrar ahí adentro y ser maltratados. Y muchos ejemplos más que sin duda sabemos, ¿sí? De lo que era seguir a Jesús en ese tiempo. Entonces era difícil, era complicado predicar el Evangelio en ese tiempo. Pero en ese tiempo corto que ellos tuvieron, no perdieron el tiempo, ¿sí? Podemos ver que Pablo levantó un testimonio ahí, por la gracia de Dios, porque sabemos que no fue Pablo, sino que fue Dios. Levantó un testimonio en Tesalónica y se convirtieron algunas personas y se formó lo que hoy podemos llamar una iglesia local, ¿sí? Como estamos aquí hoy en día. No sé cuántos eran, no sé si 50, 100, pero seguramente que habían muchos que recién eran convertidos, sí, que eran nuevos creyentes. Y Pablo algo que hace es animarlos, exhortarlos, y también les enseña algo que lo podemos ver en el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Sí? El agradar a Dios. Pablo les enseñó a agradar a Dios. Y me imagino en ese tiempo, en
los nuevos creyentes que hace poco habían recibido a Jesús como Salvador, diciéndole, bueno, Pablo, enseñanos cómo podemos agradar a Dios, porque no sabemos, ¿sí? Porque recién nos convertimos y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y Pablo, me imagino, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que les dicen, vengan, miren, así. Tal vez no con tantas palabras, tal vez no tanto charlatanería, sino con pruebas de hechos que Pablo hacía. Y tengo muchos paréntesis, el primero, tengo como 10 en cada bolsillo, así que va el primero. Gloria a Dios por los hermanos que nos enseñan, ¿sí?, a agradar a Dios a través de sus ejemplos. Tal vez no tanto con palabras, tal vez no tanto con dichos, pero sí con las actitudes, con los hechos y con las cosas que hacen que podemos ver. Y eso también nos enseñan a agradar a Dios. Si hay hermanos que tal vez nos quieren enseñar a agradar a Dios y sus hechos no están respaldados con sus palabras que nos están enseñando, tal vez por ahí, no sé, tenemos muchos ejemplos de imitación. Acá, en Ituzaingó, sin duda que hay un montón de ejemplos que podemos seguir que nos enseñan a agradar a Dios. Jóvenes, adultos, algunos más viejitos, dignos de imitar. Cerrando el paréntesis, Pablo les enseña a agradar a Dios en todo, porque Dios se agrada de nuestra obediencia. La meta más grande que tenemos como hijos de Dios es vivir para agradar a Dios. Y ahí entran muchas cosas, ¿sí? Estamos creados para alabanza de su gloria. Cuando nosotros alabamos a Dios y le damos gloria, estamos agradándole, ¿sí? Entonces, dentro de agradar a Dios entran muchas cosas. Y podemos decir que el cristiano que no vive para agradar a Dios no está sirviendo para lo que fue creado. Como muchos saben acá, yo corto el pelo, ¿sí? Y cada tanto tengo que cambiar alguna máquina. Entonces, tengo una colección de máquinas en mi casa que prenden, funcionan, pero ya no tienen filo, ¿sí? O sea, literalmente no sirven para lo que fueron hechas, porque prenden, todo bien, pero no tienen filo, no las puede usar. Bueno, más o menos es así con nuestra vida. Si nosotros, no sé en qué momento de tu vida estás, solo yo conozco en qué momento de mi vida está, cómo estoy con mi relación con Dios, pero si no estoy viviendo una vida que agrade a Dios, no estoy sirviendo para lo que fui creado. Capaz que puedo hacer mucho ruido, capaz que puedo prender, capaz que no, capaz que ni prendo, pero Dios conoce mi corazón y si no estoy viviendo para agradar a Dios, no estoy haciendo por lo que fui creado. Así que vamos a ir a Colosenses 1:10. ¿Alguien que lo pueda leer fuerte? Gracias, Juanita. Hay una parte del versículo que dice, agradándole en todo. Y cuando dicen todo, es todo, ¿sí? En todo lo que podamos hacer, agradar a Dios. Pero acá hay un problema. Hay un versículo en Isaías que dice que las obras que nosotros podemos hacer, las cosas que podemos hacer con nuestras capacidades, con nuestras virtudes, nuestros talentos, son como un trapo de inmundicia para Dios, ¿sí? Entonces, ¿podemos agradar a Dios o no? Si lo que nosotros hacemos en realidad son obras de trapo de inmundicia, ¿cómo podemos agradar a Dios así? ¿Podemos agradar a Dios o no? Con lo que dice ese versículo de Isaías, con lo que vemos acá, y vemos que en la Biblia hay muchos versículos que nos enseñan a agradar a Dios, obviamente que podemos agradar a Dios, obviamente que sí. Gracias a Dios por eso, ¿no? Porque podemos agradar a Dios. Eso de que nuestras obras son como un trapo de inmundicia para Dios, es claro el versículo, ¿sí? Cuando nuestras cosas, cuando nuestras capacidades, cuando nuestras virtudes y los talentos que podamos tener, queremos agradar a Dios por nuestra fuerza, obviamente que son como un trapo de inmundicia, ¿sí? Y capaz que acá muchos no saben lo que es lo que se refiere con trapo de inmundicia, pero es muy interesante. A mí no me gusta limpiar, les soy sincero, no me gusta limpiar, me cuesta.
Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y está de menos lavar el piso sin guante, ¿no? Agarrar el trapo y doblarlo con todo sucio, eso te la regalo. Pero eso está de menos, es un asco, pero va más allá de eso. No es tan... Es el pañuelo que la mujer usaba cuando estaba con el periodo, ¿sí? La Biblia, Dios compara nuestras obras mías con un trapo de inmundicia. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que yo puedo hacer lo pongo en las manos del Señor y sé que esas obras que yo hago no son por mí, sino que son las que Dios preparó de antemano para que yo ande en ella? Porque Dios es el que provoca en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando yo uno todo eso y quiero hacer las cosas para Dios, ya no es un trapo de inmundicia, ¿sí? Cuando yo quiero agradar de corazón a Dios, ya es un trapo de olor grato para el Señor. Entonces sí podemos agradar a Dios. Sí, obviamente. Tenemos que vivir una vida santa en obediencia y ahora lo vamos a ir viendo. Es increíble que a pesar de nuestra condición de pecadores, Dios nos permita agradarle con lo que le podemos dar. Sea poco, sea mucho, ¿sí? Y acá quiero poner dos ejemplos. A mí me gusta poner ejemplos. Supongamos que yo le quiero regalar, no soy de regalarles rosas a Sofi, 2x3 cada tanto le regalo un ramo. La última vez que creo que fue el 14 de febrero, ¿no?, del San Valentín. Soy malísimo para elegir rosas. Yo voy ahí a donde venden rosas, puedo elegir para mí, para mi criterio, las rosas más hermosas, ¿sí? Las más lindas que están ahí. Pero creo que las mujeres saben más de eso, ¿no? Entonces, yo les llevo a Sofi la más hermosa, pero habían, si ella iba, decía, no, hay millones más hermosas, ¿sí? Entonces yo voy y le regalo a Sofi las rosas. Capaz que para ellas no son muy bonitas, pero ¿qué es lo que a ella le va a agradar en realidad? Mi deseo de querer complacerla, mi deseo de querer agradarla. No va a ser tanto las rosas. Las rosas las va a poner en agua, a la semana seguramente se mueren, ¿sí? Lo que a ella le va a agradar es mi deseo de querer justamente agradarle. Y podamos poner otro ejemplo, ¿no? Pasan un par de días más y le caigo, tengo un regalo para vos, ¿no? Toma un Play 5. Mentira al vecino, a mí no. O sea, el Play 5 era para mí, ¿sí? O sea, no era para ella, era para mí, ¿sí? Y bueno, así puede pasar con nuestra vida cristiana. Podemos llevar algo que tal vez no sea tan deslumbrante para Dios y Dios ve nuestro deseo de verdad de querer agradarle. Y tal vez le llevo algo más hermoso a la vista del ser humano, ¿sí? Pero era para mí. En realidad era para mí. Le estaba mintiendo. Así que eso es bueno de examinar en nuestros corazones. Lo que Dios mira es el deseo amoroso de querer agradarle. Hagamos un resumen del versículo. Versículo 1 dice, por lo demás. O sea, como no es una expresión de terminar la carta, eso lo podemos encontrar en varias cartas de Pablo, sino que en resumen, hermanos, os rogamos, y el ruego es con amor, y exhortamos con firmeza, en el Señor Jesús, ¿sí? No porque soy Pablo el apóstol, sino que esa autoridad que Dios me da es porque mi exhortación viene del Señor Jesús. Que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene, y como decía hoy, no creo que tanto por palabras, obviamente que Pablo les enseñaba con palabras, sino también con hechos, os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Como siempre digo, ¿no? Vamos a hacerlo práctico a esto. Vamos a decir cosas prácticas. Algunas cosas que agradan a Dios. Vamos a ver algunas cosas que agradan a Dios. Por ejemplo, cuando soy responsable en mi trabajo. ¿Estamos todos de acuerdo acá que cuando soy responsable en mi trabajo estoy agradando a Dios? Cuando hago bien las cosas, cuando las hago para el Señor, estoy agradando a Dios. Capaz que alguno ya no trabaja o todavía no tiene trabajo, en los estudios o donde sea. Cuando soy responsable, agrado a Dios. Para los que somos esposos, creo que a todos nos pasa, a Dios le agrada que escuchemos a nuestras esposas, ¿sí?
Y eso es interesante porque creo que a todos nos pasa que nos están contando algo, ¿no? Que mi compañera de trabajo me pidió que le haga unos libros, que le coloree y eso. Y yo estoy pensando en la Champions League que juega mañana el Barcelona, ¿sí? Y entonces se da cuenta, mentira que no se da cuenta que no le estoy escuchando. Entonces ahí te pregunta, ¿me estás escuchando? Bueno, ¿qué me dijiste? Y ahí tengo que rebobinar y agarrar palabras sueltas que encajé por ahí e inventar una historia y ya quemé todo. Pero que escuchemos a nuestras esposas, por más que sinceramente a veces no nos interesan lo que nos están diciendo, eso a Dios le agrada, ¿sí? Que escuchemos. Son ejemplos que a veces son decir, no importa, sí importa. Dios se agrada en nosotros cuando en las pruebas, en las dificultades, ponemos nuestra fe en Él. Capaz que te quedaste sin trabajo, capaz que estás pasando por una situación complicada, capaz que la heladera no está tan llena, ¿sí? Como hace tal vez 5 meses, 6 meses, como hace 2 años. En cualquier prueba que estés pasando de tu vida, Dios se agrada cuando pones tu fe en Él. Dios se agrada de nosotros cuando, valga la redundancia, cuando agradamos al hermano, ¿sí? Y si lo amamos, se agrada por 5, porque es más importante todavía. Dios se agrada de nosotros cuando predicamos el Evangelio, Dios se agrada de nosotros cuando venimos a la iglesia y podemos poner millones de ejemplos más de cosas de que Dios se agrada de nosotros. Ahora, cosas que Dios no se agrada de nosotros, ¿sí? También algunas cosas son contrarias a lo que decíamos, por ejemplo, no venir a la iglesia. Cosas que no agradan a Dios de nosotros. A Dios no le agrada que lea la Biblia, mi Biblia, como un fariseo, ¿sí? Es como, la estoy leyendo, a mí me pasa, yo pongo a Sofi de ejemplo y... Sofi me pregunta siempre, ¿hiciste el devocional? Y a veces le digo, no lo hice, y me da cosa. Y al otro día lo tengo que hacer, pero lo hago más para decirle sí, que se quede tranquila, que por de verdad hacerlo, porque de verdad quiero conocer más y más a Dios, ¿sí? Esas cosas son las que podemos decir leer la Biblia como un fariseo, de modo religioso, que leamos la Biblia para conocer más al Señor y obedecerlo. A Dios no le agrada que seamos malos administradores del dinero que Él nos da. Y eso es muy interesante. Capaz que acá alguno, no sé, andaba Franco ahí todavía, obviamente que él no tiene un trabajo y igual va a tener en su vida y en su adolescencia dinero. No necesariamente tenés que tener un trabajo para tener dinero. Y todo el dinero que Dios nos dé, hay que administrarlos bien. Obviamente que hay gastos innecesarios en nuestra vida, sí. Eso va a haber siempre. Hay cosas que nosotros queremos, que tal vez decimos, no es necesario. Pero no está mal tampoco comprarse, yo qué sé, unos buenos championes, un Play 5, como decía hoy. O sea, tal vez sí son gastos innecesarios que no son vitales para nuestra vida, pero va más allá de eso, derrochar el dinero porque sí, ¿sí? Podemos seguir poniendo más ejemplos. Por ejemplo, Dios no se agrada cuando señalo al hermano. Hay un dicho, muy dicho, que dice, cuando señalo al hermano, ¿sí? Con el dedo, hay 3 que me señalan a mí. Y la Biblia dice, el que piensa que está firme, tenga cuidado a no caer. Y yo creo que todos los que estamos acá ya caímos, ya tropezamos, ya le erramos, ¿sí? No sé si hay alguno que dice, yo nunca le erré, nunca pequé, nunca hice nada malo. Así que en vez de estirar la mano para apuntar al hermano y señalarlo, que sea así, estirar la mano, pero tal vez más con la mano abierta para ayudarlo que para señalarlo, ¿sí? Eso es muy interesante. Creo que yo lo dije una vez esto, pero no hay muchos valientes en este mundo que quieran seguir a Jesús. Y aquellos pocos que queremos seguir a Jesús, cuando le erramos y fallamos, tal vez alguien le erra y yo le doy y le doy y le doy, eso no es muy de ánimo para el otro, ¿sí? Si hay que hacer algo, tendríamos que, suena vano esto, hacerle una estatua, porque no es fácil seguir a Jesús, no es fácil. A todos nos cuesta, así que cuando el hermano cae, que extendamos la mano para ayudarlo. Seguimos en el versículo 2 y 3. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Sí? Esta palabra instrucciones la podemos cambiar por mandatos, ¿sí? No es una expresión no sé, les doy un consejo o les recomiendo hacer esto, sino que es
un mandato, ¿sí? Esa palabra es más profunda, es un mandato. Porque ya sabemos qué mandatos os dimos por parte del Señor Jesús, otra vez, no de Pablo, del Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os partéis de fornicación. Yo sé que este versículo 3 tiene un contexto, el que va a venir hablando, que es el tema de la fornicación, ¿sí? De las pasiones sexuales desordenadas. Permítanme salir un poco de contexto. Vamos a dividir este versículo en dos. ¿Sí? Vamos a hablar de una santidad más general y después íbamos a ver un poco esto al final. Pero vamos a hablar de un concepto más general de lo que es la santidad y la voluntad de Dios. Tengo una pregunta. ¿Siempre se cumple la voluntad de Dios? ¿Siempre se cumple la voluntad de Dios? ¿Te dicen que sí? ¿Sí? ¿Saben que la Biblia dice en 1 Timoteo 2:4, hoy estaba, creo que era ese que leíste, ¿no? O dice lo mismo, que la voluntad de Dios es que todos los hombres puedan ser salvos. ¿Se cumple eso? No, no se cumple eso. No todos los hombres son salvos. En 1 Tesalonicenses 5:18, lo vamos a ver más adelante, dice que la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos en todo. ¿Somos agradecidos en todo con Dios? No, sinceramente no somos agradecidos con Dios. Entonces, no siempre se cumple la voluntad de Dios, ¿sí? No quiere decir que esté mal eso de parte de Dios. Obviamente Dios es santo. Dios da al hombre que pueda elegir. Y Dios, por ejemplo, en eso de que no todos los hombres son salvos, simplemente los hombres no quieren recibir a Jesús como Salvador. Así que podemos sacar una pregunta muy interesante de aquí, de este versículo. ¿Se está cumpliendo esta voluntad de Dios, que seamos santos en mi vida? Es una pregunta para nosotros, no hay que responderla. ¿Se está cumpliendo la voluntad de Dios, que es nuestra santificación en mi vida? Ahora, el tema de la voluntad de Dios es complejo, ¿sí? Es algo muy complejo. Así que yo ahora voy a decir algunas cosas, no quiero que me tiren con una silla ni una piedra. Pero está la voluntad de Dios, ¿sí? Está la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Es agradable, escuchaba la otra vez una prédica de Ale Huerta que decía, es agradable no siempre para nosotros, a veces la voluntad de Dios para nosotros no es siempre agradable, ¿sí? Pero para Él siempre es agradable y es perfecta. Y está en mi voluntad, que a veces es desagradable e imperfecta, ¿sí? Mi voluntad no siempre es buena. A veces quiero ir contra la voluntad de Dios. Ahora, voy a decir algo que espero que se entienda, se comprenda bien, y igual después voy a poner dos ejemplos que creo que se va a entender mejor. Hay voluntades en tu vida, en mi vida, decisiones que parten de mi voluntad, donde la voluntad de Dios no tiene por qué estar involucrada. Sé que suena raro, ¿sí? Sé que suena complejo, pero vamos a poner dos ejemplos. El ejemplo primario que quiero poner es, por ejemplo, el tema de los estudios, ¿sí? Yo termino el liceo y, bueno, quiero estudiar algo, quiero estudiar una carrera terciaria. Bueno, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué me gusta a mí? Bueno, me gusta medicina, ¿sí? Me gusta estudiar medicina. Y entonces, ¿será la voluntad de Dios que yo estudie medicina? Bueno, espero, leo, que Dios me muestre que yo quiero estudiar medicina. Y tal vez cuando quiero ver, ya pasaron 3 años y todavía Dios no me dijo nada. ¿Qué es lo que quiere Dios en realidad? En realidad Dios quiere que con tu vida y en tus estudios vos agrades a Dios. No creo que a Dios le importe mucho si vos estudiás medicina o, no sé, veterinaria, que bueno, es parte de medicina, o abogacía, lo que sea. Es como que yo tengo un hijo, viene y me dice, papá, yo quiero estudiar, me encanta, no sé, abogacía. Le digo, no, yo quiero que vos estudies medicina. No, Dios quiere que vos en tus estudios o donde sea le agrades con lo que estás haciendo. Si esperás que venga alguien y te diga, yo te veo cara de médico a vos, entonces, bueno, ahí fue Dios. Capaz que perdiste 3, 4 años, 5 y todavía no estás haciendo nada, ¿sí? Ahora,
el rey de los ejemplos es el noviazgo, ¿sí? Que es un tema complejo, obviamente. Y es más o menos lo mismo. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que como esposo, primeramente me tengo que examinar a mí, ¿puedo ser esposo? ¿Amo a Dios? Y yo hablo como si fuera, no sé, Enrique ahí sobre este tema, pero con lo que he aprendido y con lo que he aprendido y me han enseñado, creo que es así. Me gusta alguien, no sé, me llama la atención, oro por ella. Bueno, yo amo a Dios de corazón, ella ama a Dios, ella sirve a Dios, ella es alguien con quien yo me puedo casar y formar una familia, yo soy alguien que puedo formar una familia con ella y agradar a Dios en los años de vida que Dios nos deja tener. Bueno, sí, ella sí, yo también. Si esperás que entre tal vez un rayo del sol y le pegue en la nuca para ver si es la que Dios quiere, tal vez dormiste y te la llevaron. Es un ejemplo simplemente porque es así. Es así. A veces tenemos que actuar y hacer las cosas sabiendo que a Dios le agrada, ¿sí? Esa frase es correcta, de que Dios tiene una para nosotros, ¿sí? Y tal vez, ¿será la que Dios tiene para mí? Entonces pasaron 10 años y todavía no sé la voluntad de Dios. O sea, sé que es complejo y creo que se entendió, ¿no? Hay cosas que Dios, obviamente, que no podemos negociar. Y como decíamos recién, que nuestra santidad no se negocia. No hay, bueno, podré o Dios o esperar. No, nuestra santidad no se negocia. Tenemos que ser santos todo el tiempo, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos santos todo el tiempo. Ahora, entramos un poco más en el tema de las voluntades de Dios que no podemos negociar. Y podemos decir, bueno, la voluntad de Dios para mi vida es que sea un misionero. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, puede ser que no, no. Obviamente que tengo que tener una comunión con Dios para saberlo. ¿Sí? Sin comunión es muy difícil saberlo. Dios quiere que sea misionero. Dios quiere que sea, la voluntad de Dios es que yo sea pastor. La voluntad de Dios es que sea maestro de escuelita o lo que sea. La voluntad de Dios es que sea, la voluntad de Dios es que sea. Todo muy lindo, pero si yo no estoy cumpliendo con esta primera voluntad de Dios, de ser santo, tengo que revisar todas las demás voluntades. Porque yo conozco la voluntad de Dios cuando tengo una comunión con Dios. Y si no estoy cumpliendo con ser santo, es muy difícil saber la voluntad de Dios. Y no lo digo yo, vamos a ir 2 Corintios 7:1. Si alguien lo tiene y lo puede leer fuerte. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muy bien, creo que ese no era. Hebreos 12:14 era, perdón. Hebreos 12:14. ¿Te animás a leerle Hebreos 12:14? Me equivoqué de versículo, perdón. Si no, igual yo acá lo tengo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias, perdón ahí que. Seguid la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y no está hablando de salvación, está hablando de comunión, ¿sí? Si no tenemos una vida santa, no tenemos comunión con Dios. Y ahora el versículo que leyó, que es el que íbamos a leer también. La santidad es algo que Dios da y pone en nuestra vida, ¿sí? No somos santos porque queremos nosotros, sino porque somos santos porque Él nos hizo santos. Y 2 Corintios 7:1 dice que tenemos que perfeccionar nuestra santidad. Entonces sí tenemos que hacer algo. Tenemos que vivir una vida santa. Tenemos que tratar de agradar a Dios en cada momento. No podemos separar, obviamente, la santidad de la obediencia. Ahora, me frustro, a veces me pasa que el tema también de la santidad es muy complejo. A veces me frustro, ¿no? Porque es como que,
me cuesta ser santo. Porque tengo una lista ahí de cosas que debo hacer y cosas que no. Entonces, juega Peñarol, yo soy de Peñarol, tampoco me estresa mucho, hace mucho no voy al estadio. Juega Peñarol, y bueno, no puedo ir al estadio, me tengo unas ganas de ir al estadio, pero no puedo ir porque, bueno, a veces cantan, dicen palabrotas en algunas canciones, y bueno, no puedo ir. No sé, tengo que ir al gym. A mí, por ejemplo, el médico me mandó a ir al gym. Tengo que ir al gym, no puedo ir al gym porque hay muchas mujeres que están tal vez vestidas con poca ropa, y es verdad, pero no puedo ir al gym, no puedo. Y a la playa menos, porque si en el gym tienen poca ropa, imagínate en la playa. Es complicado ahí, en la playa, en invierno, a caminar por la arena. Y puedo seguir, ¿no? O sea, yo me crié en Maroñas, adentro del hipódromo. Mi abuelo era jockey y me crié de nacimiento, nací ahí, creo. Me crié en Maroñas, pero no me saques Maroñas, por favor. Es hermoso, les recomiendo ir con su familia, sentarse ahí a ver los caballos correr, está de más. Sí, pero no, el ambiente, no puedo ir. No sé, escuchar esto. Voy al almacén tal vez un sábado, me compro una cervecita y voy en el camino repitiendo, no pongas Lucas Hugo cuando vaya, no pongas Lucas Hugo cuando... Y claro, me maltrato, no pongas Lucas Hugo, ¿no? Y bueno, y olvídate si mi esposa está cocinando ahí, le doy una vueltita, menos. O sea, a veces nos maltratamos con esas cosas, que de verdad no tienen sentido. Disfrutemos de la libertad que Dios nos dio. ¿Por qué a veces hacemos esas cosas? Mismo Pablo dice, ¿por qué si recibiste a Jesús como Salvador, os sometéis en conceptos tales como no toques, no hagas, no comás, no manejes? ¿Por qué? Obviamente que si son las 3 de la mañana y estoy en un boliche me tengo que replantear muchas cosas, ¿no? Creo que se entiende. Obviamente que si en vez de una cerveza tengo 10 botellas de cerveza vacía al lado de la mesa, bueno, eso es otro tema. Pero a veces nos maltratamos y nos damos con esa lista de puedo hacer esto, puedo hacer aquello, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Y tal vez en la soledad de mi cuarto, donde debería ser el lugar más santo, hay más inmundicia que adentro de un gimnasio. Así que es algo que podamos replantear eso, ¿sí? Es algo que tenemos que pensar. Y para ir terminando, la santidad no se trata tanto de hacer o no hacer, sino una verdadera comunión con Dios. Y como decía, disfrutemos de la sociedad que Dios nos deja tener sana y sanamente. Sana y santamente, perdón. Porque es lo que Dios quiere. Porque es donde tenemos que ser luz en esta sociedad. La última parte del versículo dice que os apartéis de fornicación. Los historiadores y los estudiosos bíblicos dicen que Tesalónica era una ciudad repleta de inmundicia sexual, ¿sí? De inmoralidad sexual. Era algo normal, era como comer, como beber, era algo que no era algo que llame la atención porque era algo diario, algo normal. Y obviamente que muchos creyentes que recién se habían convertido seguramente venían de una vida así, seguramente venían de una vida haciendo esas cosas. Entonces Pablo les escribe que se aparten de la inmoralidad sexual, ¿sí? Toda esa inmundicia sexual que ellos estaban teniendo. Ahora, creo que lo obvio hay que decirlo, el sexo en realidad no tiene nada de malo en sí mismo. Porque a veces escuchamos la palabra relaciones sexuales y lo asociamos con Satanás. O sea, no, el sexo no tiene nada de malo, lo creó Dios para disfrutarlo. Obviamente que hay una lista, ¿no? Dios dejó un orden donde se puede disfrutar y que es en el matrimonio. Ahora, ¿qué son estas serie de cosas? Esta fornicación, que se lo podemos traducir como inmundicia sexual o, perdón, tenía acá la palabra, inmoralidad sexual. Por ejemplo, relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Relaciones sexuales entre novios prematrimoniales, ¿sí? No por ser novios está correcto, está bien
tener relaciones sexuales. Pornografía, ¿sí? Relaciones entre personas del mismo género, aunque estén casadas, adulterio. Y terminando, pues no quiero ser muy largo, a veces eso, Sofi ya lo sabe, a los hombres les gustan las mujeres, ¿sí? Es así. Yo no puedo evitar que una mujer me parezca linda, ¿sí? Lo digo por mí. Yo no puedo evitar que una mujer me parezca linda. Sea en la calle caminando, sea dentro del shopping, sea en mi clase de la facultad, donde sea. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre está hecho para que le guste la mujer. Y creo que a la mujer le pasa lo mismo, ¿no? O sea, estamos hechos para eso. No es normal, ¿sí? Ahora, el tema es qué hago después con eso, ¿sí? ¿Qué hago después con eso? O mis pensamientos me atormentan, mis pensamientos me hacen mal, o voy un paso más allá, o voy a los hechos, desobedezco a Dios. Digo esto porque me ha pasado con adolescentes que vienen y tienen miedo de decirte, che, tengo 13 años, me gusta esta gurisa, me gusta tal, y con miedo, ¿viste? Como si estuviera mal. Y bueno, gracias a Dios por eso, porque es bueno que te guste una gurisa, ¿sí? Tiene que ser así, tiene que ir por ahí, ¿sí? El tema es el consejo que yo le doy después. Ahí es donde viene lo importante, ¿sí? Ahí es donde yo le tengo que decir, mira, hay un plan de Dios, tenés que formarte, tenés que estudiar, tenés que obedecer a Dios, tenés que ser un buen esposo, y ahí, cuando Dios te muestre, podés ser el esposo que querés ser. Yo cuando tengan hijos y tenga 13 años y venga y me diga, me gusta esta gurisa, y le voy a dar gracias a Dios por eso, ¿sí? Porque es lo que es, tiene que ser, pero, o sea, se ríen, pero pasa. A veces asociamos esas cosas y los gurises ya de chicos tienen miedo. No, es normal. Ahora, para terminar, Dios quiere una santidad completa en nosotros, ¿sí? Dios quiere que seamos santos, pero de verdad, no santos religiosamente, sino que una santidad que agrade a Dios. Una santidad que de verdad dé gloria a Dios. Una santidad que se refleje en mi vida. Y obviamente que hay errores, sí, obviamente que hay errores. Como decía una vez, este tema de la pornografía, relaciones sexuales, fuera del matrimonio, no es que no pasen dentro de la iglesia, ¿sí? Tenemos que cuidar también eso. Tenemos que cuidarnos a nosotros, tenemos que cuidar a nuestros hermanos y vivir una vida santa. Yo creo que todos los que estamos aquí conocimos a Jesús como nuestro Salvador. Yo los miro y me parece que es así, pero siempre es bueno volver a preguntar si de verdad tenés a Jesús en tu vida, si de verdad conociste a Jesús. Estar sentado en una silla de una iglesia no te hace salvo, ¿sí? Siempre lo decimos. Así que la invitación en esta mañana es volver a replantearte si de verdad sos salvo, ¿sí? O venís a la iglesia porque es lo que se espera de mí como cristiano. ¿Sí? A veces venimos a la iglesia porque es lo que se espera de mí como cristiano. Eso se espera de mí, así que tengo que venir a la iglesia. No, venimos a la iglesia porque queremos agradar a Dios y ser agradecidos por lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Así que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero con corazón sincero, de verdad, arrepentirse de su pecado, de nuestro pecado, y tratar de vivir una vida santa. Perfeccionar esa santidad, como leíamos recién, perfeccionar esa santidad cada vez más, ¿sí? Así que vamos a orar y dejamos por aquí. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias por tu palabra, porque sabemos que tú eres grande, Señor. Sin duda que hay muchas cosas que tenemos que limpiar en nuestra vida, que sacar de nuestra vida, Señor. Y siempre habrá cosas, Señor, que tendremos que sacar. Por eso pedimos tu ayuda, por eso pedimos que tú nos des ánimo, Señor, y te agradecemos también porque nos das el privilegio de poder agradarte, Señor, el privilegio de poder conocerte y poder seguirte a ti. Que podamos seguir tus pisadas, porque tú siempre nos dejas, Señor, esas pisadas para que podamos seguir la santidad que tú tuviste. Dejamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.